quiero, amados hermanos, que vaya la palabra ahí de Dios en Primera de Samuel, capítulo 4. Yo quiero, amados hermanos, leer una historia. Yo creo que algunos de ustedes la han leído. En Primera de Samuel 4, los versículos que están en la pantalla son el 21 y el 22, y dice así. ¿Lo tienen, amados hermanos? Primera de Samuel 4. Dice el versículo 21, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Vamos a leer, amados hermanos, todos juntos ahí, desde el primer versículo del capítulo 4, para que entendamos esta historia un poco mejor. Dice así, y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, quien nos libra de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirvan a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dad las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue esa gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta,
cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad, y la verdad, Señor, nos liberta. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el corazón, los pensamientos, las intenciones del hombre, Señor. Discierne lo que hay en el corazón, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que ya es bendecida, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es como una lumbrera que alumbra nuestro camino, Señor, para que nosotros podamos caminar seguros, Señor. Gracias por tu instrucción y tu consejo en tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, es que en el propósito, Señor, de que no la apartemos a diestra ni siniestra, Señor, sino que la atesoremos en las tablas de nuestro corazón, Señor, para que nos vaya bien en la vida, Señor, para que, Señor, tú nos bendigas, Señor. Gracias, Señor. Pon en nosotros, Señor, un corazón obediente a tu palabra, andar en tus estatutos, en tus mandamientos, en tus decretos, Señor, que tú prescribiste, Señor, en esta ley. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, porque hemos sido salvos, Señor, a través, Señor, de la obra que tú hiciste, Señor, por fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Por todos aquellos, Señor, que todavía no son salvos, Señor. Oh bendito Dios de la gloria, que tú quebrantes su corazón y que entiendan, Señor, que la vida eterna solo es un regalo de parte tuya, y el regalo se llama Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la honra y toda la gloria, Señor, es para ti, mi Señor. Amén. Bien, amados hermanos, es una historia triste la que acabamos de leer. Se ha disipado la gloria de Dios. Si pudiéramos darle un título a esta predicación, a esta enseñanza: se ha disipado la gloria de Dios. El arca del pacto, amados hermanos, representaba para el pueblo de Dios la presencia misma del Dios Todopoderoso. Ellos le llamaron la Chequina cuando cabalgaban por el desierto y tendían el campamento. El arca de Dios moraba y cuando los israelitas se iban a sus tiendas, la luz donde estaba esa Chequina se dejaba mirar desde sus tiendas, y los israelitas, los hijos de Israel, podían ver quizás a medianoche que se levantaban la luz encendida en el arca del pacto, la presencia de Dios. Dios es luz, Dios es espíritu. Entonces ellos podían contemplar, y ellos sabían muy bien lo que significaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Para los israelitas, la presencia de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios. Pero ahora, amados hermanos, vemos aquí en esta historia, Elí era el sacerdote que estaba al cargo, podríamos decir, del arca del pacto de Dios, de la casa de Dios. Este hombre, siendo un sacerdote, tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Si usted lee más atrás la historia, los hijos del sacerdote Elí no eran hijos muy bien portados. Dice la palabra de Dios que eran impíos, que hacían lo malo delante de los ojos de su padre y delante de los ojos de Dios. Persuadían a las mujeres que venían a dar culto a Dios para tener relaciones sexuales con ellos. Le estoy hablando, amados hermanos, de los hijos de un sacerdote, de un hombre que hoy vendría siendo el pastor de una iglesia, de una familia pastoral,
de unos hijos que se portaban mal. Pero ¿por qué, amados hermanos? Ofni y Finés, teniendo un padre que se encargaba del servicio de la casa de Dios, tenían ellos este comportamiento. Si usted lee la historia más atrás, porque el sacerdote Elí no lo reprendía como Dios quería que educara, que sus hijos fueran educados. Simplemente lo regañaba livianamente y ahí quedaba todo. Ahora bien, amados hermanos, ya el sacerdote Elí ya era viejo. Dice esta historia, más de 90 años tenía este hombre. Ya había quedado ciego. Ya Dios había levantado otro juez, otro profeta, que se llama Samuel. Porque Dios ya iba a recoger a este hombre. Ahora, se habían reunido los israelitas y sus enemigos más acérrimos, como eran los filisteos. Los filisteos representan el pecado, la idolatría, un pueblo pagano, un pueblo lleno de iniquidad. Y Dios había dado la orden a Israel de exterminarlos, pero ellos no hicieron otra vez, desobedecieron la voz de Dios y siempre fueron como un aguijón en la carne para el pueblo de Israel. Ahora se habían multiplicado y eran más poderosos que ellos. No es que fueran más poderosos, sino que el pueblo de Israel se había desviado y se había apartado de los mandamientos y las leyes de Dios. Y Dios les había dicho: el día que ustedes me dejaren, yo los dejaré y les daré la espalda. Y les menciona todas las maldiciones que vendrían sobre ellos. Una de ellas era que sus enemigos los derrotarían. Y se cumple la palabra de Dios en esta historia, amados hermanos. Se habían reunido los filisteos y los israelitas en un campo. Estaba el campo de Benecer y el campo de Afec. Estaban muy juntos los dos. Estaban preparando sus armas para la batalla. Tal vez se escuchaba ahí cómo ellos se preparaban para la guerra. Se trabaron en combate, amados hermanos. Dice que el pueblo de Israel fue vencido. Cayeron muchos hombres del pueblo de Israel. La pregunta fue: ¿por qué Dios nos ha entregado en manos de nuestros enemigos? Ellos sabían exactamente por qué Dios los había entregado en manos de sus enemigos. Pero se hacían la pregunta, los viejos: ¿por qué Dios ha entregado el pueblo de Dios en manos de los filisteos, un pueblo incircunciso, pagano, idólatra? Y dijeron: la solución es esta. Porque el acta del pacto, el arca de la alianza no está entre nosotros. El arca del pacto estaba en Silo, donde el sacerdote Elí ministraba. Y dijeron: traigamos el arca del pacto de Silo aquí a la batalla y nos volveremos a reunir en batalla y derrotaremos a los filisteos. Amados hermanos, fue traída el arca del pacto a la batalla, al combate. Se trenzaron nuevamente en combate. ¿Y qué pasó? Los israelitas fueron derrotados nuevamente. Cayó mucho más pueblo aún. Pero un hombre de la tribu de Benjamín dice que salió corriendo a dar las buenas nuevas a Israel, a Silo. Por ahí dicen algunos intérpretes que era el mismo Saúl. Pero eso no está en la Biblia, a mí no me consta. El que llevó las noticias al sacerdote Elí. Llegó este hombre corriendo, primero fue al pueblo y le dijo todo lo que había pasado, cómo habían sido derrotados. El sacerdote Elí dice que estaba a la afuera de la ciudad, en un camino ahí sentado. Ya no podía ver el hombre, estaba ciego. Estaba sentado en una silla, su preocupación, porque sus hijos habían ido a la guerra, estaban allá en la guerra. Cuando este hombre llegó corriendo, dio las buenas nuevas a todo el pueblo, se oyó un grito, un algaraberío, mucho ruido, y el sacerdote Elí, aunque no podía ver, pero podía escuchar, y pregunta: ¿qué es este griterío? Y viene aquel hombre y le da la noticia y le dice:
El pueblo de Israel ha sido derrotado, Elí. Y le dice, imagínese, amados hermanos, le dice, y tus 2 hijos han sido muertos. Elí ya era un hombre viejo, dice que era pesado. La última noticia que le da, y el arca del pacto ha sido quitada, ha sido traspasada de Israel. Este padre, este sacerdote Elí, amados hermanos, no murió con la noticia de que habían sido derrotados por los filisteos, por los enemigos. Aún no murió cuando le dijeron que sus 2 hijos habían sido muertos. Pero murió cuando le dijeron que el arca del pacto había sido llevada. Ahí se dice que este hombre que no murió con el impacto, que se desnucó a la caída de la silla. Se dice que murió de un infarto cardíaco cuando dieron la noticia de que el arca del pacto había sido quitada, que ya no estaba en la presencia del pueblo de Israel. Murió al instante, cayó hacia atrás y se desnucó, se golpeó, dice que era pesado y con su cuerpo pesado se dio tal vez en una roca, pero yo pienso, amados hermanos, que él murió inmediatamente después que le dieron la noticia de que el arca del pacto había sido quitada de Israel. El sacerdote Elí sabía muy bien quiénes eran sus hijos. Cada uno de nosotros como padres, amados hermanos, conocemos nuestros hijos. Y como padres y como sacerdotes del hogar es nuestra obligación, amados hermanos, reprender a nuestros hijos cuando andan mal. Aunque se enojen. Que no le preocupe que si se enoja o que esto o que el otro. Como padre y como sacerdote es su obligación reprender, dirigir, educar a sus hijos. Usted pudiera decir, bueno, mis hijos ya son grandes. Es cierto. Si usted ya les inculcó y les enseñó y les educó lo que es el bien y lo que es el mal, ya Dios no le tomará cuenta a ello. Ahora ellos darán cuentas a Dios. Escuchen, joven, cada uno de ustedes es responsable delante de Dios por sus actos. Un día daremos a Dios cuenta de toda palabra que sale de nuestras bocas, de todo lo que hicimos. La palabra de Dios nos insta, jóvenes, a obedecer a nuestros padres. Y ahí agrega Dios bendición cuando tú bendices a tus padres, cuando tú honras a tu padre y a tu madre. Yo quisiera volver el tiempo mucho atrás para quitar de lo que hice lo malo y para hacer lo que no hice, pero ya no puedo. Pero lo que sí les puedo decir, jóvenes, jovencitas, honren a su padre y a su madre mientras los tengan, pero sobre todo tengan el temor de Dios, que cuando no estén sus padres o nadie los vigile, hay un Dios que nos está mirando las 24 horas del día. Ahora bien, el sacerdote Elí dice la palabra que sí reprendía a sus hijos, pero muy livianamente, y el castigo vino sobre él, sobre ellos mismos. Uno de ellos dice que estaba casado. Y cuando llega este hombre a dar la noticia y se la dio al sacerdote Elí, la mujer ya casi estaba a punto de dar a luz. Y escuchó la noticia, amados hermanos, que le estaba dando a su suegro, aquel hombre que había huido de la batalla. Y dice que cuando escuchó la noticia de que el pueblo de Dios había sido derrotado por los filisteos y que su esposo había sido muerto también. Y cuando oye la noticia de que el arca de Dios había sido quitada y había sido llevada por los filisteos, inmediatamente se le vinieron los dolores y dio a luz un hijo. Y ella murió ahí dando a luz a ese hijo. Y cuando las mujeres que la acompañaban le dijeron, esfuérzate, ha nacido un hijo, ella ya no pudo más y expiró. Pero sí pudo ponerle un nombre a ese hijo y le puso por nombre Icabod. Icabod quiere decir, amados hermanos, ¿dónde está la gloria?
Nosotros como iglesia deberíamos poner a veces en las puertas de las iglesias, amados hermanos, en algunas iglesias, porque ya no está la presencia de Dios. La presencia de Dios ha sido quitada de la iglesia por el pecado, por el anatema mismo que sale de dentro de las puertas de la iglesia. La palabra de Dios nos insta, amados hermanos, a que seamos santos, porque servimos a un Dios santo. Si nosotros conquistamos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, Él se va a ir. Y se aplica también esta palabra, amados hermanos. La gloria de Dios ha sido traspasada. Por eso hoy en día, amados hermanos, vemos iglesias donde usted entra y están heladas. No hay presencia de Dios. La arca de Dios ha sido quitada. La presencia de Dios ya no está en esa iglesia. Porque nos hemos encargado principalmente, a veces los ministros, los que estamos de líderes, meter el anatema, meter el pecado dentro de la casa de Dios. Y Dios ya no mora ahí. La palabra de Dios nos dice que la iglesia de Cristo es gloriosa en sí, en su misma naturaleza, porque Él la fundó. Y aún la palabra de Dios predice en la profecía que la iglesia de Jesucristo tendrá un final glorioso allá en las puertas del cielo para morar por la eternidad. Hoy en día, amados hermanos, la iglesia lleva una gran responsabilidad. Como iglesia de Cristo, nosotros somos responsables de denunciar, como lo dije al principio, amados hermanos, las inmoralidades, el pecado, la iniquidad, las injusticias. Pero hoy en día la iglesia y cada cristiano, amados hermanos, siempre lo he dicho, tenemos 3 enemigos muy fuertes, que son el mundo, el diablo y la carne. Hoy la iglesia, amados hermanos, no es tan fuerte para el mundo y no es tan fuerte para la carne y no es tan fuerte para Satanás, porque la gloria de Dios se ha disipado, ya no está y no podemos hacer frente a nuestros 3 enemigos. Se dice hoy en día, amados hermanos, que la iglesia va avanzando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque vemos, amados hermanos, grandes campañas evangelísticas con evangelistas muy conocidos. Y vemos que mucha gente al final hacen el llamado y se entregan al Señor Jesucristo, miles, cientos de personas. Pero realmente, amados hermanos, si no hay un seguimiento de parte de esas iglesias donde se congregan esas personas, son solamente cristianos de nombre. Hoy en día tenemos iglesias de renombre, donde hay iglesias que si usted se hace miembro de esa iglesia porque es una iglesia bonita, de materiales bonitos, y dice yo soy miembro de tal iglesia y voy a tal iglesia, y eso le realza a usted su ego por ser miembro de tal iglesia. Hoy en día, amados hermanos, tenemos iglesias de diferentes niveles sociales y culturales. Y, amados hermanos, hoy en día tenemos iglesias donde un homosexual o una lesbiana o un pecador están cantando o están sirviendo a Dios y se llaman cristianos. Nosotros como iglesia de Cristo no podemos tolerar el pecado. Dios, amados hermanos, dio su vida por el mundo. Dios dio su vida por la humanidad, por el mundo entero. Pero Dios odia la iniquidad y Dios odia el pecado. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, amamos al mundo, amamos a las personas, pero también odiamos el pecado. De ahí nos sacó Dios. Y como iglesia de Cristo es nuestro deber denunciar y decir las cosas. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, lo inmundo es inmundo, lo impuro es impuro. Amados hermanos, esta mujer inmediatamente, igual que el sacerdote Elí, cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido quitada, murió y dio a luz a su hijo Icabod y le puso: ¿dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios ha sido quitada, ha sido traspasada. Mi pregunta es, amados hermanos, ¿podemos todavía, amados hermanos, con libertad adorar, glorificar, servir en este lugar a un Dios todopoderoso, donde usted todavía puede sentir la presencia de Dios,
donde podemos nosotros sentir la presencia de su Espíritu Santo y adorar en coinonía, en armonía. Pero hermano, el día que nosotros permitamos, yo como líder, amados, nunca voy a permitir que el pecado tome el liderazgo de esta iglesia, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de ustedes debe de apoyar. Y si yo estoy mal, amados hermanos, háganmelo saber. Yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios, porque ese día contristaremos al Espíritu Santo y a la presencia de Dios, y ya no estará más con nosotros. Podemos ser una iglesia bonita, muy adornada, pero ya no hay presencia de Dios. Hoy en día tenemos iglesias grandísimas, donde muchas personas califican a una iglesia por el número de sus miembros. Pero realmente, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos calificar? ¿Cómo podemos calificar a una iglesia? Una iglesia debe ser calificada a través de lo que dice la palabra de Dios. Que si la presencia de Dios está en la iglesia se debe de notar, se debe de echar realmente. Cuando usted entra a una iglesia, amados hermanos, inmediatamente siente, si usted es un cristiano bien fundado en la palabra de Dios y es un cristiano que se ha dado para Dios, usted inmediatamente echa de notar, aquí hay presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios, en este caso como en el pueblo de Israel, que habían desobedecido, se habían desviado de los mandamientos, de los estatutos de Dios, el mismo sacerdote Elí no había él reprendido a sus hijos como debía de haberlo hecho. Ahora la gloria de Dios había sido traspasada del pueblo de Israel. Ahora tenemos, amados hermanos, tenía que el pueblo de Israel arrepentirse y volverse a los caminos de Dios para que Dios los volviera a abrazar, Dios los pudiera acoger nuevamente. Hoy en día, amados hermanos, el enemigo que tenemos, los enemigos que tenemos, el mundo, la carne y Satanás. Hay iglesias tan mundanas hoy en nuestros días, amados hermanos, que a veces escuchamos, amados hermanos, usted ya cuando platica con una persona, todo el mundo es cristiano. Y cuando le pregunta a qué iglesia vas, oh, yo voy a tal iglesia, pero después los vemos allá afuera haciendo cosas que no deben de hacer un cristiano. Yo como líder de esta iglesia, amados hermanos, como pastor de esta iglesia, es mi responsabilidad enseñar la verdad, porque Dios a mí me demandará más que a ustedes si yo no les enseño la verdad. Y como padres, amados hermanos, es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos para que el día que usted llegue a la presencia de Dios, usted no sea responsable por la sangre de esa alma. Pero si Dios ha puesto en usted, amados hermanos, esa responsabilidad, no solamente en nuestras familias, primeramente hablarles de Jesucristo, hablarles de Dios, hablarles de la salvación, sino a cada persona, en nuestros vecindarios, hablarle a la gente de que Cristo viene pronto. Amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo, el mundo está arrastrando a nuestra juventud, a la nueva generación, a través de los medios de comunicación. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para atraer a nuestros hijos? Hoy en día en las iglesias necesitamos tener ministerios que eduquen a la juventud en la palabra de Dios, que los fundemos en los cimientos que dice la palabra de Dios. Hoy en día, amados hermanos, hace falta tanto un ministerio de jóvenes en las iglesias, pero que sea un ministerio sano, que predique la sana doctrina, que les enseñe la sana doctrina, que les enseñen el temor de Dios, para cuando ellos salgan al mundo y estén en el mundo, puedan ellos decir y dar testimonio delante de la humanidad que se pierde en este mundo y que sean luz para el mundo. Satanás sabe muy bien, amados hermanos, nuestro otro enemigo, sabe muy bien el dónde tirar sus dardos, sus flechas, el tiro.
Él de hecho nunca va a tirar a herirte, Él te va a tirar a matar. Para eso vino Él, para matar, robar y destruir. Satanás siempre ha querido derrotar la iglesia. Pero déjame decirte una cosa. La iglesia que nosotros servimos, la iglesia donde nosotros adoramos, las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque Cristo, Él la fundó y Él es quien nos defiende. Nuestra carne siempre es dada a hacer el mal, amados hermanos. Nosotros como humanos siempre estaremos tentados por el mundo, por el diablo y por la carne. Pero Jesucristo dijo algo cuando Él fue tentado y fue llevado al desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, amados hermanos, vivimos y nos guiamos por fe. Nosotros, amados hermanos, es cierto que las tentaciones están delante de nosotros y nos llegarán. Pero como hijos de Dios, sabemos cómo rechazar esas tentaciones y cómo huir de ellas. Mi pregunta en esta mañana, amados hermanos, es: no demos lugar, amados hermanos. Si podemos sentir la gloria de Dios, la presencia de Dios, si podemos ver su luz, no dejes que el mundo te gane, no dejes que la carne te gane y que Satanás te venza. Yo en esta mañana quiero, amados hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, amados hermanos, que nos unamos en oración, que los tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, son difíciles y no sabemos qué más venga, pero yo quiero fundar piedras vivas que compongan este edificio a través de la fe y de la palabra de Dios. Que cuando vengan esos tiempos difíciles que están por venir, amados hermanos, no seamos derribados. Que la presencia de Dios que tú sientes ahorita vaya en incremento. Que esa presencia de Dios te haga sentir fuerte, poderoso delante de un mundo hostil. Amados hermanos, Dios está con nosotros. No tengas miedo, joven, jovencita. Dios está con nosotros. Dice la Biblia que José, aquel joven, fue vendido por sus hermanos. Pero que donde quiera que él iba, la tierra que pisaban sus pies, dice que era bendecida. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Dios está con nosotros, amados hermanos. Dios mora en nosotros. Pon eso en tu corazón en esta mañana.